La saga del libro Caballo de Troya es algo bastante complejo para resumirlo en unas pocas palabras. Algunos eh, tienen la creencia de que es ciencia ficción, otros que es un plagio del libro de Urantia, otros tantos creen que es un libro de investigación ardua por parte del escritor. Para muchos la creencia, lo que sería ciencia ficción o plagio del libro de Urantia, los que hacen esa crítica, quizás sea algo anticipado. Es necesario primero escuchar la mayoría de las entrevistas que realiza Juan José Benítez con respecto a estos asuntos, además de leer completamente toda su saga. La mayoría que hacen estas críticas en contra de lo que sería la veracidad que defiende el autor, en realidad no se han leído toda la saga completa, han quedado desde el 4 o leído hasta el 6, ya que al descubrir el libro de Urantia, simplemente ya no se sienten en la necesidad de seguir leyendo la saga de libros porque tienen la impresión de que simplemente llegaron a la fuente capital del cual bebió JJ Benítez. Pero quizás eso no sea así tan fácil. Si vemos lo que sería la estructura de los libros, eh, vemos que hay más de 14.000 fuentes según el escritor. 14.000 fuentes registradas que usted puede incluso googlear en internet y verificar cada dato, cada detalle que aparece en la trama se verifica en los pies de página. Ese es un buen soporte y argumento para, de alguna manera, sacar a luz toda esa información. Podemos observar la saga. El más gordo sería este, Caballo de Troya 9. Entonces uno se preguntaría, ¿toda esta información es simplemente invento del autor? Para ver nada más un solo ejemplo de la característica de este diario, si nos podemos acercar aquí, esto es un pie de página. Esto sería toda la trama que explica el libro. Los pies de página sí son información de las fuentes que JJ Benítez se refiere. Por ejemplo, podemos leer rápidamente aquí. El ordenador apuntó que esta mejora de la calidad pudo haberse llevado a efecto mediante el embarque del vino en un bajel o por el sistema conocido como Stufagen. Aquí dice uno. En el pie de página explica qué es esa palabra. Esto, si lo googlean, existe. Es por eso la curiosa característica y estructura que tienen estos diarios. Es esta información la que existe y la que da vida a esta información, la que contrasta. Y así sucesivamente con toda la saga del libro. Aquí nosotros vemos otro pie de página. Aquí podemos ver otro pie de página. Es decir, es esta información la que está verificada. Y según JJ Benítez, en todos sus libros son 14.000 fuentes. Por idea de qué trata Caballo de Troya, nunca lo has escuchado o no sabes qué hay entre sus páginas, no te preocupes. El proyecto, en este caso yo,
hice un trabajo de 5 audios de apenas 30 minutos donde se recopilan fragmentos, conversaciones e enseñanzas, entre otros detalles, de los Caballos de Troya, de unos audiolibros completos que hicieron en su momento la empresa Fonolibro. Se recopilaron esos fragmentos, esos audios, y se hicieron 5, cada uno de 30 minutos, para dar un anticipo, para dar una impresión sobre de qué trata Los Caballos de Troya. Además que nuestro último documental, del sexto documental de la segunda temporada, colocamos que en casi todo, la totalidad de ese documental, unos audios también para tener una idea de qué tratan esos libros. Además, una cita, una cuestión que ustedes se pueden dar cuenta de la dinámica de ese sexto documental. Quisiéramos dejar en claro que este trabajo no es para defender lo que sería la saga de libros, ni tampoco hacer una crítica en contra de ella. Simplemente presentar la información. Como ya hemos visto en varias oportunidades, desde 1996, JJ Benítez tiene un hilo coherente en las respuestas que da. Hay una información capital, el diario del Mayor y el diario del Liceo existen, tanto la información como las mismas personas, no es un invento del escritor. Y las otras fuentes, las 14.000, simplemente es de contraste. No es para inspirar a escribir la trama del libro, simplemente de contrastar la información que transcribe de aquellos diarios que supuestamente recibe el autor. Tenemos que dejar en claro que no se puede a estas alturas apoyar completamente la validez de dichos documentos, de la existencia de los diarios, por la lógica y simple razón. JJ Benítez no ha dado la documentación original o copia del cual se ha basado su obra completa. Y hasta que no muestre esa información, no se puede, como dirían por ahí, colocar las manos al fuego. Por lo tanto, hay que dejar un gran espacio de beneficio de la duda, en pos y en contra. También, al investigar, nos podemos dar cuenta de algo interesante. A pesar de la afirmación del autor con respecto a la transcripción directa de los diarios que supuestamente le dio el Mayor y el Liceo a JJ Benítez, podemos encontrar similitudes, pocas, menos del 20%, incluso 15 o 13, pero sí similitudes de palabras, sermones y dichos de la boca de Jesús sacada directamente del el libro de Urantia. Eso sí es cierto. Y nos remitimos a las pruebas, ahí lo mostramos en este documental. Aquí hay dos vías. Uno, que Juan José Benítez, o en su defecto, el diario del Mayor, haya transcrito dichas palabras en la boca del maestro. O, número dos, simplemente el maestro, de ser cierto el viaje, de ser cierto todo esto, simplemente lo dijo con intención, con las palabras exactas que están escritos en el libro Durantia. Quizás lo más lógico, en mi opinión, sería la primera opción. Y no solamente sería con el libro Durantia, también vemos en un margen más pequeño, en un 5%, incluso menos, con respecto a transcripciones que existen del Evangelio de Tomás de las cuevas de la biblioteca del Nag Hammadi, en la conversación número 1 con el Mayor en el Caballo de Troya 1. Podemos ver y nos remitimos a las pruebas
que es la transcripción exacta de varios dichos del Evangelio de Tomás en la boca de Jesús en la conversación, prácticamente un dicho tras otro, coincidiendo con las preguntas que le hace el mayor. Otra vez, hay dos vertientes. El escritor JJ Benítez, o en su defecto, el diario, o mejor dicho, el mayor, transcribe de estos evangelios y coloca a boca de Jesús en esa conversación realizada estas palabras. O como segunda opción, Jesús de Nazaret, nuevamente insistimos, si el diario y el viaje haya existido, Jesús de Nazaret usó intencionalmente esas palabras del Evangelio de Tomás, que luego, muy posteriormente, fueron escritas por los seguidores de Jesús. Eso no lo sabemos. La lógica racional indica que fue la primera opción. Pero como hemos visto, Juan José Benítez niega haber manipulado los diarios, haber creado, haber inventado, haber sacado algo de su imaginación. Él niega que haya creado diálogos, ningún diálogo lo creó, sino que simplemente todo eso estaba en ese supuesto diario del mayor y supuesto diario del liceo. Y decimos bien, supuesto porque no podemos dar por hecho algo del cual no tenemos pruebas. Benítez no ha dado estos diarios al público. Él dice que lo va a dar en notaría para después de su muerte para aquellos que se quieran interesar de dónde él ha bebido de sus fuentes o de su fuente capital. Por último, también hay otra transcripción que sería de las cartas de un caso que no se ha confirmado de todo, pero se dice en las cartas del caso Humita, que son supuestos extraterrestres infiltrados que dejaron a ciertas personas ciertas cartas con descripciones de lo que sería supuestamente, indicamos nuevamente, supuestamente, sobre características de esa civilización humita, además de la percepción que tenían ellos sobre Dios, la vida y también la descripción de su tecnología. Curiosamente, cuando vemos y leemos en Caballo de Troya en la descripción de la tecnología de la supuesta nave, hay un paralelismo exacto con unas o varias de las cartas de este caso humita, del cual vemos claramente que hay una transcripción con una, dos o cuatro cambios de palabras para colocarlo en el contexto del mayor, pero en realidad en su original está en las cartas de humo. Aquí esto es algo más complejo porque sería ya directamente al mayor. El mayor sabía del caso Humita. El mayor usó las explicaciones de estos supuestos infiltrados para explicar la nave. O esto tiene que ver tanto el libro Urantia como el uso del Evangelio de Tomás y las cartas de humo, como los errores de tercer tipo que se refiere JJ Benítez para bajarle la credibilidad a la saga de Caballo de Troya y que aparentemente se vea como una novela y donde hay que enfocarse en primer lugar en el mensaje. Esas preguntas simplemente no tienen respuesta y si las tienen no vendrían del escritor, vendrían de teorías, reflexiones e hipótesis de los distintos lectores de esto. Pero en investigación directamente con el autor simplemente vemos otro panorama. Lo demás sería invención, teoría, explicaciones y reflexiones de terceros. Pero existe este paralelismo como usted está viendo en este video. Y eso es innegable. Ok, no es toda la saga, no es todo el libro de Urantia. En realidad es cierto. Tú comparas la cuarta parte
del libro grande, que sería la vida de Jesús, y las 6.000 páginas, casi 7.000, y creo que 8.000, que van a llegar a ser toda la obra completa de JJ Benítez para el futuro, sobre los detalles y vida de Jesús de Nazaret, es abismalmente distinto. Repito, abismalmente distinto. Por lo tanto, la copia, el plagio, no existe como tal. Y esas demandas nunca prosperaron. Repito, nunca prosperaron. Ya le dejamos a usted para que investigue toda la historia sobre esa demanda a principios de los años 80 con la salida de los primeros caballos de Troya. Muy bien, aquí tenemos y entramos a la página al ver todas estas investigaciones y yo quise hacerle una pregunta. En Juanjo te responde abril y mayo de este año 2019, en este enlace que vemos aquí, nos entra a esta página. Yo fui la pregunta número 87. Buscamos la pregunta número 87. 79, 85, 86. Esta es la pregunta 87. Simón Ernesto 97. La cuarta pregunta dice lo siguiente. Investigué tus argumentos sobre el origen de los caballos y pude ver que tienes coherencia durante décadas. Esto lo digo por las entrevistas, como hemos visto. El corazón me dicta que esos dos diarios son reales. Por tanto, tengo una duda al respecto. Sé que tuviste que hacer una recreación literaria para suavizar la información. Dudo que el mayor haya escrito tal cual, de forma periodística y tan sentimentalmente coherente sus vivencias. Tú le ayudaste en ese aspecto para darle forma a los caballos, pero ¿con qué estilo fue escrito esos diarios? ¿De forma directa? ¿Datos proporcionados de una vez para que los investigaras? ¿Fue el estilo más bien de un amigo de a otro de modo de confidencia? Al ver la respuesta de JJ Benítez de puño y letra, aquí lo transcribe, vamos a la respuesta 4 y nos dice: la información de los caballos de Troya es directa. Yo no he modificado nada. Entonces uno se queda perplejo, ya que esto, de ser cierto, el- la información o la respuesta de Juan José Benítez, además tomando en cuenta el hilo argumental, simplemente se puede sacar la conclusión de que Jesús de Nazaret, en todos aquellos diálogos que tengan relación con el libro Urantia, las cartas de humo, en este caso el mayor a la explicación de la nave, y el Evangelio de Tomás, simplemente Jesús de Nazaret usa intencionalmente varios fragmentos de estos libros para dar ciertas explicaciones. Ya que aquí, como estamos viendo, el autor nos indica que la información es directa de los diarios, sin modificación. También hay una última reflexión que podemos hacer. Algo arriesgado para oídos poco cerrados y no tan mente abierta a la posibilidad siguiente. De ser cierto, la revelación de Urantia, y de ser cierto, la operación Caballo de Troya, que está por ver en el futuro, porque ya que hay que ir confirmando poco a poco, se nos de la noche a la mañana, simplemente cabe la posibilidad de que efectivamente es muy lógico que se compartan el mismo mensaje. Es muy lógico que en ciertos sermones públicos se tengan las mismas palabras y las mismas enseñanzas. Más bien sería ilógico, por el contrario, que el sermón ante la sinagoga, por ejemplo, tuvieran distintas palabras y distintas enseñanzas, si se supone que las dos obras son ciertas. Más bien es muy lógico que se compartan enseñanzas, sermones y conversaciones en su vida pública. Esto, repetimos, si estas dos obras son ciertas, refuerza mucho más el mensaje del Hijo del Hombre, que luego en este tiempo se va a ir comprobando poco a poco en contraste a las religiones institucionalizadas, a las escrituras y todo lo que tenga que ver con el mensaje del Hijo del Hombre que esté registrado históricamente.
Pero bueno, esto no es tanto una teoría, sino simplemente son reflexiones basados en lo que sería en una documentación escrita. Y es lo que debemos atenernos a eso y evitar, por favor, hacer prejuicios anticipados si no se tiene la información correspondiente y debidamente leída para sacar conclusiones eh, a su justo medir. Esa es la recomendación que tenemos o es la percepción que en este caso he estado llevando luego de 9 años de investigación. Tanto así que al final simplemente voy más allá de la disputa de quién tiene la verdad, la Biblia, Caballo de Troya o Urantia o los manuscritos de Nag Hammadi o la Biblia o cualquier otra fuente. Lo importante es la información, tanto así que las tres fuentes pueden ir y usarse en paralelo, en pos a la divulgación y a la expansión del mensaje del Hijo del Hombre. Eh, y estar un poquito más cercano a lo que pudo haber dicho, ya que como las investigaciones lo indican, aparentemente los evangelios sí pudieron tener grados de tergiversación, profundos grados de tergiversación en pos de conveniencias e intereses de los primeros cristianos. Pero eso ya sería tema para otro documental, para que saque sus propias conclusiones luego de investigar. No antes de investigar, sino luego de investigar. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que usted nos escuche.